Bueno, a ver, haciendo un repaso de la anterior clase, habíamos visto algunas magnitudes fundamentales que se miden en los líquidos. Entonces ahí habíamos visto que la masa, por ejemplo, es una magnitud que se mide en kilogramos, generalmente, en el sistema internacional, ¿no? Es una unidad, además, fundamental. El kilogramo es una unidad fundamental del sistema internacional. Y al sistema internacional lo estamos abreviando como SI mayúsculas. En el sistema inglés la masa se mide en slugs, ¿ya? Básicamente un slug equivale a 14,6 kilogramos. Entonces habíamos visto un ejemplo. Hay personas que tienen 70 kilogramos de masa, ¿no? Varios de las personas adultas tienen 70 kilogramos de masa corporal, ¿no? Ahora, con respecto al peso, habíamos visto que está relacionado con la masa, con esta fórmula. Si multiplicamos masa en kilogramos y la gravedad en estas unidades y este valor, obtenemos el peso en newtons. Por eso en este ejemplo habíamos visto que si una persona tiene 70 kilogramos de masa, la multiplicamos por la gravedad y nos sale su peso en newtons. Es lo que hemos visto en la anterior clase. En el sistema inglés lo mismo se puede hacer con los slugs de la masa y con esta aceleración de la gravedad, ¿no? Que está en el sistema inglés también. Luego habíamos visto, y en la práctica les he enviado, ejercicios de volumen, es decir, que ustedes puedan calcular volúmenes de estas figuras, ¿no? No es nada difícil. Como son fórmulas, tienen que reemplazar los datos y nada más. En cuestión de la densidad, habíamos dicho en la anterior clase que la densidad se va a representar con esta letra griega que parece una P, pero no es la P, es la letra griega Rho. Y su fórmula es densidad es igual a masa sobre volumen. Y eso se mide de cualquier sustancia, ya sea un gas, un líquido o un sólido. Si conocemos la masa de un cierto volumen de esa sustancia, hacemos la división y obtenemos la densidad. Como ejemplo, habíamos visto que en una botella de 2 litros, que sería el volumen, ¿no? Los 2 litros sería el volumen. En este caso hemos elegido este volumen, ¿no? Y en esos 2 litros, hemos dicho que es de un refresco. En esos 2 litros tendríamos 2 kilogramos de masa, lo que conocemos como peso generalmente, ¿no? Pero en realidad, si está en kilogramos, deberíamos decirle masa, no peso. Pero en nuestro pensamiento general, la mayoría de las personas, esto está como peso, ¿no? Así que yo les he preguntado en la anterior clase, 2 litros de refresco, ¿cuánto pesan, no? Y me ha dicho alguien 2 kilogramos, ya está bien, pero lo vamos a anotar como masa. Entonces teníamos la masa del refresco, el volumen del refresco, haciendo la división, sale este valor, que sería la densidad del refresco, 1 kilogramo por cada litro, ¿ya? 1 kilogramo de masa por cada litro de volumen. Así podemos conocer esa densidad de ese líquido, ¿no? Y se puede transformar a diferentes unidades. Por ejemplo, se puede transformar a gramos por cada centímetro cúbico. Y esta unidad de gramos por cada centímetro cúbico es una unidad muy importante para las densidades. Ya lo vamos a ir manejando mucho esta situación.
en diferentes materias, en diferentes casos. Luego hemos visto un ejemplo de aceites, ¿no? El aceite tiene una densidad de 0,83 gramos por cada centímetro cúbico. En cambio, veamos el refresco. Este refresco tiene una densidad de 1 gramo por cada centímetro cúbico. 1 es mayor que 0,85, así que el refresco tiene más densidad que este aceite, ¿ya? Y generalmente los aceites son así, menos densos que el agua. El refresco es básicamente agua, ¿no? Con algunos ingredientes más. Y los aceites siempre son menos densos que el agua. Por eso flotan en el agua, ¿ya? Por esta densidad menor que tienen con respecto al agua. Bueno, habíamos visto un ejemplo de cálculo con aceites y luego habíamos pasado a otro concepto que es el peso específico, que es parecido a la densidad, ¿no? La densidad es masa sobre volumen, pero el peso específico es peso sobre volumen. Así que ahora necesitamos conocer el peso en vez de la masa y dividirlo sobre el volumen. Y el peso específico se representa con la letra griega gamma, que es esta letra, ¿no? Aquí hemos visto un ejemplo diciendo que vamos a calcular el peso específico de una madera, ¿no? De madera pero como sustancia. Esa madera, si la tenemos en un volumen de 2,30 metros cúbicos, se puede pesar ese bloque, ese volumen de madera, ¿no? Primero podemos medir su volumen con fórmulas de geometría. Medimos el volumen y nos sale esto, ¿ya? Ese que puede ser en forma de paralelepípedo, forma de cilindro, forma de esfera, como quieran, pero ese bloque de madera ha salido con este volumen. Pesamos el bloque en una balanza grande y sale este peso de 2000 kilogramos. Y simplemente dividimos el peso entre el volumen y obtenemos lo que es el peso específico. En este caso está en unidades de kilogramos fuerza peso sobre metros cúbicos, que es el volumen. Podemos convertir este resultado al sistema internacional, o sea, en newtons sobre metro cúbico. Entonces se utiliza factores de conversión diciendo que 1 kilogramo equivale a 9,81 newtons y así obtenemos este otro valor, pero ya en newtons por cada metro cúbico, y esto corresponde ya al sistema internacional, ¿no? El peso en newtons y el volumen en metros cúbicos. Y como una aclaración, decimos que el peso específico del agua, el agua es un líquido de referencia para la hidráulica y para la mecánica de fluidos. El agua es un valor de referencia, tienen que saberlo casi de memoria. El peso específico del agua son 1000 kilogramos fuerza por cada metro cúbico. Que tenemos 1000 kilogramos de peso, en este caso de peso de agua, en 1 metro cúbico de volumen. Así que como hay tanques de agua para las viviendas, para los edificios de 1 metro cúbico, que son 1000 litros, entonces en esos 1000 litros tendríamos un peso de, si lo llenamos de agua, 1000 kilogramos fuerza agua, 1 tonelada. Eso se refiere. También del agua hay que conocer la densidad, ¿no? que es el mismo valor de 1000 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Pero sin la letra F de fuerza, solamente kilogramos de masa, 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Eso es lo que hemos visto en la anterior clase, ¿ya? Y sobre eso les he dado una práctica que tenían que enviármela hasta hoy día, ¿no?
No sé quiénes lo habrán enviado y quiénes no lo habrán enviado, pero entreguen lo que sea con destiempo, porque si no se va a quedar con cero esa casilla, ¿no? La práctica de la anterior clase. Ahora vamos a avanzar un concepto nuevo en este mismo tema de magnitudes fundamentales de los líquidos. Este concepto nuevo tiene relación con la densidad y tiene relación con el peso específico. Sirve para comparar líquidos entre sí o para comparar sólidos entre sí o sólidos con líquidos. Por ejemplo, si conocemos la gravedad específica de una madera o de un plástico, si ustedes me dicen su gravedad específica, yo puedo saber si flota en agua, porque la gravedad específica del agua es 1. Y si ustedes me dicen que el plástico tiene una gravedad específica de 0,9, yo les digo, a eso flota en agua. Ahora, si tenemos otro plástico más pesado, más denso, y me dicen, esta gravedad específica de ese otro plástico es 1,3. Yo les digo, no, ese plástico se va a hundir en el agua. Bueno, es un tema un poco amplio que luego vamos a ver también en flotabilidad, la siguiente clase, cómo flotan los cuerpos en los líquidos. Pero ahora, con la gravedad específica, se puede saber también eso de la flotabilidad, ¿no? Es decir, si algún material flota en otro material. Por ejemplo, el aceite flota en agua. Licenciado, Sí, una pregunta. En este caso, por decir los botes, o sea, a más peso, o sea, a menos peso flota un objeto en el agua. ¿Y qué pasaría en este caso con los botes? Por decir, hay estructuras, son más pesados en esa parte. así sucede que em, la gravedad específica del bote tendría que salir menos que del agua, dices, ¿no? Para que pueda flotar, pero está hecho de metal. Un barco puede estar hecho de metal, de planchas de metal, por ejemplo, ¿no? Diferentes estructuras, internamente también pesadas, ¿no? De que se mezcla, hay una combinación para calcular la gravedad de los botes, eh, el aire, ¿ya? El aire que está dentro del barco hace que el total del peso del barco disminuya en realidad, disminuya con respecto a todo su volumen, ¿no? Entonces es como si fuese un tubo hueco y lo tapamos por los cantos. El tubo puede flotar en agua, pero si al tubo le dejamos entrar el agua por los huecos, se va a hundir, ¿no? Se va a hundir porque el agua va a entrar a ocupar el espacio que había de aire y el tubo de metal, digamos que es un tubo de metal, de acero, entonces se va a hundir, ¿no? Si no tiene aire adentro. Pero si a un tubo, antes de meterlo al agua, lo tapamos por los dos costados, lo tapamos y no dejamos que entre agua y en medio del tubo se queda aire, aunque sea un tubo de metal, como tiene aire adentro, va, puede flotar, va a flotar. Entonces así funcionan también los barcos y los botes. El aire que tienen adentro hace que su densidad salga menor que del agua o su gravedad específica salga menor que del agua, por eso flota. ¿Ya? Entonces es lo que sucede. Bueno, ahora Ok, vamos a... ¿Está bien? ¿Sí, no? ¿Sí se entiende esa situación? sí, Lice, lo he entendido. Ya, muy bien. Entonces, la gravedad específica igual nos dice si un cuerpo puede flotar en agua dependiendo de su valor. Les decía que del agua su gravedad específica es 1. Ahora, de los otros sustancias o cuerpos pueden salir diferentes valores, ¿no? ¿Y cómo se calcula esta gravedad específica? Simplemente se divide la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. O si no, la densidad el peso específico de la sustancia sobre el peso específico del agua. Hay que hacer esa división y así nos va a salir esta gravedad específica que se, que se maneja con las letras SG, ¿ya? Aquí dice gravedad específica de la sustancia es igual a densidad de la sustancia sobre densidad del agua.
o gravedad específica de la sustancia es igual a peso específico de la sustancia sobre peso específico del agua. Por eso les decía hace rato que el agua es un referente para las demás sustancias, ¿no? Se utiliza para cálculos en estos casos de las gravedades específicas. A ver, por ejemplo, queremos calcular la gravedad específica del alcohol metílico, ¿ya? Este alcohol metílico, si buscamos en los libros o en internet, su densidad nos dice que es de 792 kilogramos por cada metro cúbico. Ahora, esta es la densidad, pero ahora nosotros queremos saber su gravedad específica. Entonces, para eso utilizamos la fórmula. En este caso, como estamos trabajando con la densidad, utilizamos esta fórmula. La he copiado aquí, pero en vez de colocar la palabra sustancia, en este ejemplo los reemplazamos con las palabras alcohol metílico, ¿no? Entonces aquí dice gravedad específica del alcohol metílico es igual a densidad del alcohol metílico sobre densidad del agua. Del alcohol metílico, este es su valor que tenemos aquí como dato, ¿no? 792 kilogramos por cada metro cúbico. Y del agua no nos da ese dato, ¿no? En este ejemplo no nos dice, porque del agua hay que saber ya, de hecho hay que conocerlo. Por eso hace rato les daba esos datos aquí, ¿no? Aquí esta es la densidad del agua. Y esta densidad del agua se puede convertir a otras unidades, ¿no? Aquí tenemos la unidad, digamos, una referencia en kilogramos por cada metro cúbico. Eso lo podemos convertir a gramos por centímetro cúbico o a kilogramos por litro, a diferentes unidades, ¿no? Esta es la clave, conocer por lo menos un valor y con ese valor obtener los demás valores en otras unidades. Pero aquí justamente tenemos en las unidades que queremos, en kilogramos y en metros cúbicos. La densidad del agua es 1000. Entonces emplazamos en este ejemplo, aquí en la parte de abajo, el valor de 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Y tiene que estar en estas unidades, porque del alcohol metílico está en esas unidades y tienen que eliminarse. Se va kilogramos con kilogramos de aquí abajo y metros cúbicos con metros cúbicos de aquí abajo y se elimina. Todo se elimina y queda un valor sin unidades. Queda el valor 0,792. ¿Ya? Me queda ese valor sin unidades, vuelvo a repetir. Así es la gravedad específica sin unidades. Y además con esto ya puedo reconocer que el alcohol metílico flotaría en agua. Pero el alcohol se mezcla con agua, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que flote? Bueno, fácil. Adentro de una bolsita amasamos alcohol metílico, cerramos la bolsita y colocamos la bolsita llena de alcohol o más o menos llena de alcohol en un recipiente con agua y esa bolsa con alcohol metílico va a flotar. Pueden hacer el experimento en sus casas también, ¿no? Con aceite, por ejemplo. Aunque el aceite de por sí no necesita bolsita, ¿no? Flota. Y los aceites también tienen estos valores de gravedad específica, 0,8, 0,7, así también tienen los aceites sus gravedades específicas. Y las maderas también, ¿no? De las maderas todavía es menos, 0,5, 0,6, 0,7, así son de las maderas. Y por eso decimos que flotan en agua, porque sus gravedades específicas son menores que de la del agua, porque la gravedad específica del agua es 1, es el valor de referencia, 1. Ya, entonces cualquier cosa o sustancia o objeto como los barcos o un objeto cualquiera tiene una cierta gravedad específica. Si sale menos que 1, flota en agua. Si sale más que 1, se hunde en agua.
Y si sale como el agua, si sale un valor de 1 exacto o cercano a 1, flota a medias, ¿no? Está medio por hundirse, medio por flotar, así. A ver, otro ejemplo de la gravedad específica. Esto se utiliza mucho en otros cálculos, ¿ya? El siguiente ejemplo. Sabiendo que la gravedad específica del diésel es 0,85, miren, aquí nos dan la gravedad específica de una sustancia, ¿no? Y esa gravedad específica no tiene unidades, como hemos visto aquí, no tiene unidades de medida, por eso es más general. Es una medida general de la densidad y del peso específico, se podría decir. Entonces, esto aquí ya me indica directamente que el diésel flota en agua, ¿no? 0,85. Y el diésel es un tipo de aceite, así que no se mezcla con el agua, puede flotar en el agua. Pero vamos a calcular con este dato la densidad del diésel en gramos por cada centímetro cúbico y el peso específico del diésel en newtons por cada metro cúbico. Esto estaría en el sistema internacional, ¿no? Este peso específico estaría en el sistema internacional, la fuerza en newtons y el volumen en metros cúbicos. Pero esta densidad está en otro sistema, ¿no? No es del sistema internacional ni del sistema inglés. Y el gramo no corresponde ni al sistema internacional ni al sistema inglés. Y el centímetro cúbico tampoco a ninguno de los dos sistemas. Bueno, pero no importa, se puede medir en otros sistemas también, ¿no? Se puede hallar en este caso en gramos por cada centímetro cúbico la densidad del diésel. Entonces, como queremos saber densidad en el inciso A, utilizamos la fórmula de densidad, ¿no? De división de densidades. Para calcular la gravedad específica del diésel, necesitaríamos la densidad del diésel y la densidad del agua. Pero en este caso ya tenemos este dato, ¿no? El SG del diésel, aquí está. Este es el SG, gravedad específica, ¿ya? El SG del diésel es 0,85. Así que este dato ya lo tengo. Lo que quiero saber es la densidad, así que esta sería la incógnita, porque la densidad del agua es un dato universal, así que esto hay que darlo ya por conocido. Así que se despeja la incógnita, sale esta fórmula y recordamos que la densidad del agua es 1 gramo por cada centímetro cúbico. Este valor de densidad del agua también es universalmente conocido, ¿ya? Apréndanselo de memoria, que el agua tiene como densidad 1 gramo por cada centímetro cúbico. Eso sirve para muchos cálculos. Inclusive sirve para recordarse la densidad del hormigón, la densidad de las maderas. Porque si la densidad del agua es 1 gramo por cada centímetro cúbico, las maderas, como flotan en agua, son menos densas. Entonces la densidad de las maderas es 0,5, 0,6 o 0,7 gramos por cada centímetro cúbico. La del hormigón, su densidad depende del tipo de hormigón, pero es mayor que del agua, ¿no? Entonces, el hormigón, por ejemplo, puede tener una densidad de 2 gramos por cada centímetro cúbico. ¿Ya? El metal, el acero, es más denso que el hormigón, más denso que el agua, entonces el acero o el hierro tiene una densidad de casi 8 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ustedes apréndanselo este 1, que es del agua, es muy importante, ¿ya? Este valor de densidad. Entonces, estoy utilizando este valor porque al reemplazar en esta fórmula la densidad del agua y multiplicarlo por un número sin unidades, entonces las unidades finales me va a salir en estas unidades, ¿no? En estas unidades que yo coloque aquí de densidad del agua. Y yo quiero que eso me salga en
en gramos por centímetro cúbico, ¿no? Ese es el objetivo de este ejemplo, hallar la densidad en gramos por centímetro cúbico. Entonces voy a utilizar la densidad del agua en gramos por centímetro cúbico, o sea, en este valor. Entonces, al reemplazar en esta fórmula, coloco la densidad del agua aquí y la gravedad específica del diésel, esto es 0,85 sin unidades, y al multiplicar los dos valores, al multiplicar todo esto, obtengo las respuestas, ¿no? Que la densidad del diésel es 0,85 gramos por cada centímetro cúbico. Entonces aquí recuerdo que la densidad del agua es 1, veo la densidad del diésel que es 0,85 y digo que flota el diésel en agua. Ahora para el inciso B queremos calcular con este dato de la gravedad específica del diésel, queremos calcular para el inciso B su peso específico en unidades del sistema internacional, ¿no? Que serían newtons por cada metro cúbico. Entonces ya tienen que ir pensando en que necesitan el peso específico del agua en newtons por cada metro cúbico. Se necesita eso. Más arriba tenemos el peso específico del agua, pero no en estas unidades, no en estas unidades. Está en kilogramos fuerza, aquí. Peso específico del agua está en kilogramos fuerza por cada metro cúbico. Pero les he dicho hace rato que teniendo por lo menos esto, se puede convertir ya en newtons por cada metro cúbico, ¿no? Se puede convertir con factores de conversión. Entonces, cuando conviertan eso, van a obtener que el peso específico del agua, ustedes hagan una prueba de convertir el anterior valor a newtons por metro cúbico, les va a salir 9.810 newtons por cada metro cúbico. Y además creo que estaba en la práctica esas conversiones, ya, del peso específico del agua y la densidad del agua. Entonces lo que sucede es que ahora ya sé el peso específico del agua en las unidades que quiero, ¿no? En estas unidades. Y el ejercicio es parecido al inciso A, de tener la fórmula de la gravedad específica, y luego despejar, en este caso era la densidad. Aquí se despeja el peso específico del diésel, ¿no? Sale una fórmula parecida, gravedad específica por peso específico del agua. Reemplazando datos, obtenemos la respuesta de que el peso específico del diésel es 8.338,5 newtons por cada metro cúbico. Entonces este valor ya es un poco más complicado de compararlo con el agua y ver si flota o no flota. Entonces los pesos específicos, si se acostumbraran a practicar con el agua, se pueden dar cuenta, porque tendrían que pensar que del agua su peso específico es 9.810. Esto tendrían que saber de memoria este valor. Luego ven este valor que es menor que 9.810, ¿no? 8.338 es menor que 9.810, y recién se darían cuenta que flota en agua, ¿no? Tendrían que saber esto de memoria o verlo en una tabla, ¿no? Ahí termina el tema de magnitudes fundamentales de los líquidos. Hay un tema más que es la viscosidad, pero es más teórico, no hay muchos cálculos con la viscosidad. Luego lo vamos a ver en hidrodinámica, ¿ya? Algo de viscosidad, que es otra medida de los líquidos también importante. Ahora, ¿alguna pregunta sobre este ejemplo del cálculo de gravedad específica, o el cálculo de densidad y cálculo de peso específico? Pueden hacerla antes de pasar a hidrostática, porque hoy día vamos a abarcar también la primera parte de hidrostática. ¿Cómo es Adriana? Kimberly, Grover, ¿qué dudas tienen con respecto a la gravedad específica? Los demás también, ¿no? José, Gabriela, Ever. Ninguna, he entendido. Ya, muy bien. ¿Los demás también?
sílice. Ya. Bueno, en este caso, sí, Pregunta. sí. Pregunta nomás. Estaba, bueno, estoy haciendo la práctica, ya he hecho varios ejercicios, solo que me he perdido en uno, en el 3, en la Ya. pregunta 3, eso de para convertir de kilogramos sobre Ah, ya. metros Sobre cúbicos los a cúbicos. gramos sobre centímetros cúbicos. Ya, Mm, entonces le he puesto 1 gramo, 1000 gramos equivale a 1 kilogramo, ¿verdad? A 1 kilo. Un sí, kilogramo. está bien. Ya. Y Un metro cúbico, ¿quieres saber a cuántos centímetros cúbicos equivale? por favor, porque A estaba viendo un algunas millón. tablas que nos ha dado el año pasado y decía 10 elevado 10 a a la 6 10 a centímetros la cúbicos. 6. Está bien. ¿Está bien esto? Un metro cúbico Entonces, a la 10 a la 6 centímetros cúbicos. ya. ¿Y Con eso, eso cómo le hago a la calculadora? Porque eso ¿cuánto valdría? Sería 10 un por millón. 6, 600. Un millón. 1 millón, ¿no? Ya. Uno con 6 ceros, sí. Ya. Muchas gracias. Ya está. Ya. Bueno, ahora sí empezaremos con el tema de hidrostática, que es el estudio de los líquidos en reposo, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo se miden las presiones y algunas fuerzas en los líquidos cuando están sin movimiento. Primero veremos qué es la presión como definición física. La presión es una magnitud que relaciona una fuerza que se aplica sobre un área. Por ejemplo,